Primero de Samuel. El libro de Primero de Samuel marca un momento crucial en la historia de Israel, el fin de la era de los jueces y el establecimiento de la monarquía. La narrativa se centra inicialmente en el profeta Samuel, quien une al pueblo bajo el liderazgo divino, y luego relata el ascenso y la caída del primer rey de Israel, Saúl. Este libro establece las bases para el reino davídico, fundamental para la historia de la nación. Primero de Samuel capítulo 1, versículo del 1 al 28. El nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, y subía aquel varón de su ciudad cada año para adorar, y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una porción especial, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había dado hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así Penina, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba su boca, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí pensó que estaba ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni bebida fuerte, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y se levantaron de mañana, y adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Ana dedica a Samuel. Después subió aquel varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que Jehová cumpla su palabra. Y se quedó la mujer, y amamantó a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y mataron el becerro, y trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me ha dado lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primero de Samuel capítulo 2, versículo del 1 al 36. El cántico de Ana.
Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay fuera de ti, ni hay roca como el Dios nuestro. No multipliquen palabras de orgullo, cesen las insolencias de su boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languideció. Jehová mata, y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece, él humilla, y él exalta. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlos sentarse con príncipes y heredar un trono de gloria, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Él guardará los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque no prevalecerá el hombre por su propia fuerza. Los adversarios de Jehová serán quebrantados, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará fuerza a su rey, y exaltará el poder de su ungido. La corrupción de los hijos de Elí y Elcana se fue a Ramá, a su casa, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran hijos de Belial, no conocían a Jehová, y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le decía, quemen primero la grasa, y después toma cuanto quieras, él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de aquellos jóvenes, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino, y su madre le hacía cada año una pequeña túnica, y la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé descendencia de esta mujer en lugar de aquel que demandó a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Profecía contra la casa de Elí. Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y de cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Ustedes hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, Dios le juzgará, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Jehová quería matarlos, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en mi tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándote de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca más haré esto, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás a tu adversario en mi morada,
con todo el bien que yo haría a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los descendientes de tu casa morirán en la flor de su edad. Y esta te será por señal, que vendrá sobre tus dos hijos, sobre Ofni y Finés, ambos morirán en un mismo día, y yo me levantaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y sucederá que todo el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse ante él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me pases a alguno de los ministerios sacerdotales, para que pueda comer un pedazo de pan. Primero de Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 21. El llamamiento de Samuel. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión manifiesta. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, y sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se fue y se acostó. Y Jehová volvió a llamar a Samuel por segunda vez. Y se levantó Samuel, y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel todavía no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y él se levantó y fue a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Samuel se fue y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se puso de pie, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El juicio de Dios contra Elí. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le zumbarán ambos oídos. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Mas Elí llamó a Samuel, y dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo declaró todo, sin encubrirle nada, y él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció, y Jehová estuvo con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestaba a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Primero de Samuel capítulo 4. Versículo del 1 al 22, la derrota de Israel y la captura del arca. Y la palabra de Samuel fue a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acamparon cerca de Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Y trabándose la batalla, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en aquella batalla campal como a 4,000 hombres. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y estaban allí con el arca del pacto de Dios los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento,
Todo Israel gritó con gran júbilo, y la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: «¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?». Y supieron que el arca de Jehová había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: «Ha venido Dios al campamento». Y dijeron: «Ay de nosotros, pues nunca antes sucedió tal cosa. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos, como ellos les han servido a ustedes, sean hombres y peleen». Y pelearon los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha una muy grande matanza, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. La muerte de Elí. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó a Silo aquel mismo día, rotos sus vestidos y con tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por el arca de Dios. Y al entrar aquel hombre en la ciudad, dio la nueva, y toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: «¿Qué significa ese ruido de alboroto?». Entonces aquel varón vino apresuradamente y dio las nuevas a Elí. Elí era de edad de 98 años, y sus ojos estaban fijos, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel varón a Elí: «Yo vengo de la batalla, he huido hoy del campo». Y Elí dijo: «¿Qué ha acontecido, hijo mío?». Y el mensajero respondió diciendo: «Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha una gran matanza en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, murieron, y el arca de Dios fue tomada». Y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla junto a la puerta, y se quebró la nuca, y murió porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, mujer de Finés, que estaba encinta próxima al parto, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se encorvó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de parto. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban con ella: «No temas, has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió ni hizo caso. Y llamó al niño Icabod, diciendo: «La gloria se ha ido de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido». Dijo pues: «La gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada». Primero de Samuel capítulo 5 versículo del 1 al 12. El arca en la ciudad de Dagón. Cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron de Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, y lo volvieron a poner en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod, hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod, y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod, dijeron: «No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón». Y enviaron a reunir a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron: «¿Qué haremos del arca del Dios de Israel?». Y ellos respondieron: «Pásese el arca del Dios de Israel a Gat». Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que después que la hubieron pasado, la mano de Jehová estuvo contra aquella ciudad con gran quebranto, e hirió a los hombres de aquella ciudad desde el pequeño hasta el mayor, y se les llenó de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo: «Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo».
Y enviaron a reunir a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron: envíen el arca del Dios de Israel, y vuelva a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había habido pánico de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y murieron los hombres que no murieron, heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Primero de Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 21. El retorno del arca. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y a los adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos respondieron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que paguen ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados, y sabrán por qué no se quitó de ustedes su mano. Y ellos dijeron: ¿y cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de pagar? Y respondieron: según el número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha caído sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Harán, pues, figuras de sus tumores y figuras de sus ratones que destruyen la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Quizá alivie la carga de su mano de sobre ustedes, y de sobre sus dioses, y de sobre su tierra. ¿Por qué endurecerán su corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los hubo tratado duramente, no los dejaron ir y se fueron. Ahora pues, tomen y hagan un carro nuevo, y tomen 2 vacas que críen, sobre las cuales no se haya puesto yugo, y únanlas al carro, y hagan volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Luego tomen el arca de Jehová y pónganla sobre el carro, y pongan en una caja al lado de ella las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa, y la dejarán que se vaya. Y observen: si sube por el camino de su frontera a Bet-Semes, entonces sabremos que él nos ha hecho este mal, y si no, sabremos que su mano no nos tocó, sino que fue casualidad lo que nos ha acontecido. Así lo hicieron aquellos hombres. Tomaron 2 vacas que criaban, las unieron al carro, y encerraron en casa a sus becerros. Y pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y siguieron un mismo camino, andando y bramando, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y se regocijaron de haberla visto. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y se detuvo allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre la gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y ofrecieron sacrificios aquel día a Jehová. Y viendo esto los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Y estos fueron los tumores de oro que los filisteos pagaron en ofrenda por la culpa a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Mas él hirió de los de Bet-Semes, a causa de que habían mirado en el arca de Jehová, hirió al pueblo a 50,070 hombres, y el pueblo lamentó, porque Jehová había hecho en el pueblo una gran matanza. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan por ella y llévenla con ustedes. Primero de Samuel capítulo 7, versículo del 1 al 17. El arca en Kiriat Jearim y el arrepentimiento. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, y la metieron en casa de Abinadab, en el collado, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba tras Jehová.
Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si se vuelven a Jehová con todo su corazón, quiten de entre ustedes los dioses ajenos y las Astarot, y preparen su corazón para Jehová, y solo a él sirvan, y él los librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solamente a Jehová. Y Samuel dijo: Reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Victoria sobre los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo ofreció todo en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le respondió. Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas Jehová tronó con gran estruendo aquel día sobre los filisteos, y los aterrorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo luego los hombres de Israel de Mizpa, persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Primero de Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 22. Israel pide un rey. Aconteció que habiendo ya envejecido Samuel, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se desviaron tras la avaricia, y recibían soborno, y pervertían el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Samuel en Ramá, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, pues me han dejado a mí, y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y declárales el modo como reinará sobre ellos el rey que reinará. Advertencia de Samuel. Y Samuel contó todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y dijo: Así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de 1000 y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que labren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y panaderas. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará el producto de sus sementeras y de sus viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los empleará en sus obras. Diezmará también sus rebaños, y ustedes serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey que se habrán elegido, mas Jehová no los responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, y dijeron: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Váyanse cada uno a su ciudad. Primero de Samuel capítulo 9, versículo del 1 al 27. Saúl busca las asnas.
Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, y dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate, y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, no sea que mi padre, dejando de preocuparse por las asnas, se preocupe por nosotros. El criado le respondió: he aquí, ahora hay un varón de Dios en esta ciudad, que es hombre respetable, todo lo que él dice acontece sin falta. Vayamos pues allá, quizá nos declare el camino por donde hemos de ir. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, ¿y qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que llevarle de presente al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí, tengo en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: vengan y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, antes se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, Saúl y Samuel. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas les respondieron, y dijeron: sí, helo aquí delante de ti. Date prisa, pues hoy ha venido a la ciudad, por cuanto el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Al entrar ustedes en la ciudad, enseguida lo hallarán, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él ha de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados. Suban, pues ahora, porque hoy le hallarán. Entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel que venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado esto al oído de Samuel, diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Se acercó, pues, Saúl a Samuel en medio de la puerta, y le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y en cuanto a tus asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque han sido halladas. ¿Y para quién es todo el deseo de Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de un benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Pues me has dicho cosa semejante. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, y los llevó a la sala, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran como 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, de la cual te dije: guárdala aparte. Entonces el cocinero alzó una pierna, y lo que estaba sobre ella, y lo puso delante de Saúl. Y dijo Samuel: he aquí lo que ha quedado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te ha guardado cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y comió Saúl con Samuel aquel día, y descendieron del lugar alto a la ciudad, y Samuel habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba llamó Samuel a Saúl que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos a la parte baja de la ciudad, dijo Samuel a Saúl:
Di al criado que vaya delante, y se adelantó el criado, mas detente tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Primero de Samuel capítulo 10 versículo del 1 al 27. La unción de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el límite de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que ibas a buscar han aparecido, y aquí tu padre ha dejado ya de preocuparse por las asnas, y está afligido por ustedes, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? De allí seguirás más adelante, y llegarás a la encina de Tabor, y te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te saluden, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo, y bajarás delante de mí a Gilgal. He aquí yo descenderé a ti, para ofrecer holocaustos y para sacrificar sacrificios de paz. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl profetiza. Sucedió que al apartarse él de Samuel para irse, le mudó Dios su corazón, y todas aquellas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino con poder sobre él, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer y de anteayer vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿También Saúl entre los profetas? Y un hombre de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbial. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fueron? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían aparecido, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Saúl es proclamado rey. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y los libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que los oprimieron. Mas ustedes han desechado hoy a su Dios, que los ha guardado de todas sus aflicciones y angustias, y han dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues preséntense delante de Jehová por sus tribus y por sus millares. Y Samuel hizo que se acercasen todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. Hizo luego que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová: ¿ha venido aún aquí aquel varón? Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿han visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y todo el pueblo gritó, diciendo: ¡viva el rey! Luego Samuel declaró al pueblo la ley del reino, y la escribió en un libro y la guardó delante de Jehová. Y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gibeá. Y fueron con él hombres de guerra, cuyo corazón Dios había tocado. Pero los hijos de Belial dijeron: ¿cómo nos ha de salvar éste? Y lo tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Primero de Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 15. Saúl derrota a los amonitas.
Subió luego Naas amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: haz pacto con nosotros, y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré pacto con ustedes, que a cada uno de ustedes le saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días de plazo, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, nos entregaremos a ti. Cuando llegaron los mensajeros a Gibeá de Saúl, y dijeron estas palabras a oídos del pueblo, todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía volviendo del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo? ¿Por qué lloran? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por mano de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec. Y fueron los hijos de Israel 300,000, y los hombres de Judá 30,000. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así dirán a los de Jabes de Galaad: mañana, cuando el sol caliente, tendrán liberación. Y vinieron los mensajeros, y lo hicieron saber a los de Jabes, los cuales se alegraron, y dijeron los de Jabes: mañana saldremos a ustedes, para que hagan con nosotros todo lo que bien les parezca. Aconteció al día siguiente, que Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersados, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Saúl es confirmado como rey. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Entreguen a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha obrado salvación en Israel. Y Samuel dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y allí aclamaron a Saúl rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Primero de Samuel capítulo 12, versículo del 1 al 28. El discurso de despedida de Samuel. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído su voz en todo cuanto me han dicho, y les he puesto rey. Ahora pues, he aquí su rey va delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes, y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, testifiquen contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he oprimido a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y les restituiré. Y ellos respondieron: nunca nos has calumniado ni oprimido, ni has tomado cosa alguna de mano de nadie. Y él les dijo: Jehová es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo en este día, de que no han hallado cosa alguna en mis manos. Y ellos respondieron: somos testigos. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová es el que hizo a Moisés y a Aarón, y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora pues esperen, y contenderé con ustedes delante de Jehová acerca de todos los hechos de justicia de Jehová, que ha hecho con ustedes y con sus padres. Cuando Jacob entró en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de sus enemigos alrededor, y habitaron seguros.
Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra ustedes, me dijeron, no, sino que reinará sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová su Dios era su rey. Advertencia y señal. Ahora pues, he aquí el rey que han elegido, el cual pidieron. He aquí Jehová ha puesto rey sobre ustedes. Si temieren a Jehová y le sirvieren, y escucharen su voz, y no fueren rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes se mantienen tras Jehová su Dios, bien. Mas si no escucharen la voz de Jehová, y fueren rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Esperen aún ahora, y miren esta gran cosa que Jehová hará delante de sus ojos. No es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová, y él enviará truenos y lluvias, para que conozcan y vean que es grande la maldad que han cometido a los ojos de Jehová, pidiendo para sí rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová envió truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. Y dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir para nosotros rey. Y Samuel dijo al pueblo, no teman, ustedes han cometido todo este mal, pero no se aparten de en pos de Jehová, sino sirvan a Jehová con todo su corazón. No se aparten tras cosas vanas que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos esté de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por ustedes. Antes bien, les enseñaré el camino bueno y recto. Solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón. Pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Primero de Samuel capítulo 13, versículo del 1 al 23. Saúl desobedece a Samuel. Había Saúl reinado 1 año, y cuando comenzaba a reinar 2 años sobre Israel, escogió luego 3000 hombres de Israel. 2000 estaban con Saúl en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en Geba, y lo oyeron los filisteos. Y Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y que Israel se había hecho aborrecible a los filisteos, y el pueblo se juntó con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuros, porque el pueblo estaba en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en sótanos y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl se quedó aún en Gilgal, y todo el pueblo le seguía temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me dispersaba, y que tú no venías dentro del plazo de 7 días, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había mandado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Guerra con los filisteos. Y se levantó Samuel, y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres,
Y se quedaron Saúl y Jonatán su hijo, y la gente que se hallaba con ellos, en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron a atacar el campamento de los filisteos 3 escuadrones. Un escuadrón marchó por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchó hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchó hacia la región que mira el valle de Seboim, hacia el desierto. Y no se hallaba herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pim por afilar las rejas de arado y los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. Y la guarnición de los filisteos había avanzado hasta el paso de Micmas. Primero de Samuel capítulo 14. Versículo del 1 al 46. Jonatán ataca la guarnición filistea. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: «Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado». Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabaa, debajo de un granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y en el paso por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco acantilado de un lado y otro al otro lado, y el nombre del uno era Boses, y el del otro Sene. Uno estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». Y su paje de armas le respondió: «Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, y he aquí yo voy contigo a tu voluntad». Y Jonatán le dijo: «He aquí nosotros pasaremos a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, suban a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal». Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: «He aquí, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido». Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: «Suban a nosotros, y les haremos saber una cosa». Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: «Sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel». Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que Jonatán mataba, su paje de armas los remataba tras él. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también temblaron, y la tierra tembló. Hubo pues gran pánico de Dios, el voto impetuoso de Saúl. Y los centinelas de Saúl en Gabaa de Benjamín miraron, y he aquí que la multitud estaba alborotada, e iba y venía. Entonces Saúl dijo a la gente que estaba con él: «Revisen ahora y vean quién de nosotros ha ido». Y habiendo revisado, hallaron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: «Trae el arca de Dios», porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos se aumentaba e iba creciendo. Entonces dijo Saúl al sacerdote: «Detén tu mano». Y se juntaron Saúl y toda la gente que con él estaba, y vinieron hasta el campo de batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba contra su compañero, y había gran confusión.
Y aun los hebreos que habían estado antes con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, también se volvieron para estar con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en la batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y se extendió la batalla hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel estaban en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y nadie del pueblo había probado bocado. Y todo el pueblo había llegado a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró, pues, el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel goteaba, mas nadie acercó su mano a su boca, porque temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre juramentó al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a su boca, y se aclararon sus ojos. Entonces uno del pueblo le avisó, diciendo: tu padre ha juramentado solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que coma hoy pan. Y el pueblo estaba desfallecido. Y Jonatán dijo: mi padre ha turbado la tierra. Miren ahora cómo se han aclarado mis ojos, porque probé un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín de sus enemigos que halló. ¿No se habría hecho ahora una gran matanza entre los filisteos? Saúl consulta a Dios. Hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, y el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en tierra, y el pueblo comió con la sangre. Y le avisaron a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo con la sangre. Y él dijo: ustedes han prevaricado, rueden ahora mismo una gran piedra junto a mí. Y añadió Saúl: dispersen por el pueblo, y díganles que me traigan cada uno su buey o su oveja, y degüéllenlos aquí, y así coman, y no pequen contra Jehová comiendo con la sangre. Y todo el pueblo trajo cada cual de noche su buey consigo, y los degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová, fue el primer altar que edificó a Jehová. Y Saúl dijo: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: vengan acá todos los principales del pueblo, y averigüen e investiguen qué pecado se ha cometido hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: ustedes estarán a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te parezca. Jonatán condenado y librado. Entonces dijo Saúl a Jehová: Dios de Israel, da la prueba perfecta. Y fueron tomados Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Dijo luego Saúl: echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y fue tomado Jonatán. Y Saúl dijo a Jonatán: declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró, y dijo: ciertamente probé un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añada, que sin remedio morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran liberación en Israel. Lejos sea, vive Jehová, que ni un cabello de su cabeza caerá en tierra, pues que hoy ha actuado con Dios. Así el pueblo libró a Jonatán para que no muriese. Y Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Resumen del reinado de Saúl. Y tomó Saúl el reino sobre Israel, y combatió contra todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía castigaba. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y el nombre de sus dos hijas era Merab la mayor, y Mical la menor.
Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Y hubo guerra dura contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a quien Saúl veía que era hombre fuerte o valiente, lo reclutaba para sí. Primero de Samuel capítulo 15, versículo del 1 al 35, Saúl y los amalecitas. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: me he acordado de lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres y mujeres, niños y aun los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó al pueblo, y los pasó revista en Telaim, 200,000 hombres de a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y vino Saúl hasta la ciudad de Amalec, y puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: vayan, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los de Amalec. Y Saúl hirió a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir del todo, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La desobediencia y rechazo de Saúl. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: siendo tú pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que te has lanzado sobre el botín, y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he transgredido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Pero te ruego, perdona ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel dijo a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl asió la orilla de su manto, y éste se rasgó. Entonces le dijo Samuel: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel.
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Luego volvió Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca más vio Samuel a Saúl hasta el día de su muerte. Pero Samuel lloraba por Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Primero de Samuel capítulo 16, versículo del 1 al 23. Samuel unge a David, dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y respondió Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo sabe, me matará. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la manada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamarás a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificó él a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció que al llegar ellos, él vio a Eliab, y dijo: Ciertamente delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Y se levantó Samuel, y se volvió a Ramá, David al servicio de Saúl. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano, y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Búsquenme ahora alguno que toque bien, y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, y un odre de vino, y un cabrito, y lo envió a Saúl por mano de David su hijo. Y vino David a Saúl, y estuvo delante de él, y él lo amó en gran manera, y fue hecho su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primero de Samuel capítulo 17, versículo del 1 al 58. Goliat desafía a Israel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces de los campamentos de los filisteos un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo.
y traía un casco de bronce sobre su cabeza, y vestía con una cota de malla, cuyo peso era de 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. La lanza de su mano era como un rodillo de tejedor, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salen a ordenar para la batalla? ¿No soy yo el filisteo, y ustedes los siervos de Saúl? Escojan un hombre, y descienda contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos, y nos servirán. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado a los escuadrones de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David llega al campamento. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y avanzado en días, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra con Saúl. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samá, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David iba y venía de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y se presentaba por 40 días, y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con la carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía para ordenarse a la batalla, y daban el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el equipo, y corrió a la línea de batalla, y llegó y preguntó a sus hermanos cómo estaban. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel campeón, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran miedo. David se ofrece para pelear, y decían los de Israel: ¿Han visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué se hará al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto solo una palabra? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de la misma manera, y el pueblo le respondió como las primeras veces. Fueron oídas las palabras que David había hablado, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y quitaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba,
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David vence a Goliat, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de cota de malla. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. Y David se despojó de ellas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se acercó al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestra mano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y vino para encontrarse con David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla para hacer frente al filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se le incrustó en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la sacó de su vaina, y lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, huyeron. La reacción de Saúl, y levantándose luego los de Israel y de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta el valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los filisteos heridos por el camino de Saharaim, hasta Gat y hasta Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrar al filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David en su mano la cabeza del filisteo. Y le dijo Saúl, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Primero de Samuel capítulo 18, versículo del 1 al 30, amistad de David y Jonatán. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se ligó con la de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él lo amaba como a su propia alma. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y Saúl lo puso sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl envidiaba a David. Sucedió que cuando ellos regresaban, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música.
Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó aquel dicho, y dijo, a David han dado 10,000, y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró con malos ojos a David. Intentos de Saúl para matar a David aconteció al día siguiente, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y profetizaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano, como otras veces, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y Saúl arrojó la lanza diciendo, clavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, y Saúl temía a David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por tanto Saúl lo alejó de sí, y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se portaba prudentemente en todos sus caminos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba con suma prudencia, le tenía miedo. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí Merab mi hija mayor, yo te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía, no sea mi mano contra él, sino que sea contra él la mano de los filisteos. Pero a la hora en que Merab, hija de Saúl, se debía dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. Y Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dado aviso a Saúl y le agradó. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, hoy serás mi yerno por la segunda, y mandó Saúl a sus siervos, hablen en secreto a David, diciendo, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues ahora yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Y David dijo, ¿les parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de baja estima? Y los siervos de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, digan así a David, el rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Y cuando sus siervos le comunicaron a David estas palabras, agradó la cosa a David para ser yerno del rey. Y no se había cumplido el plazo, cuando se levantó David y se fue con sus hombres, e hirió a 200 hombres de los filisteos. Y David trajo los prepucios de ellos, y se los entregó todos al rey, a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a Mical su hija por mujer. Pero Saúl vio y reconoció que Jehová estaba con David, y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Y Saúl tuvo más miedo de David, y Saúl fue enemigo de David todos los días. Y salían a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David se portaba con más prudencia que todos los siervos de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy célebre. Primero de Samuel capítulo 19, versículo del 1 al 24. Saúl intenta matar a David. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y Jonatán dio aviso a David, diciendo, mi padre Saúl procura matarte, por tanto cuídate por favor mañana por la mañana, y quédate en un lugar secreto, y escóndete, y yo saldré, y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés. Y yo hablaré de ti a mi padre, y veré lo que haya, y te lo haré saber. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, pues ninguna cosa ha cometido contra ti, antes al contrario, sus obras han sido muy buenas para contigo. Porque él arriesgó su vida y mató al filisteo, y Jehová dio una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl vive Jehová que no morirá. Y Jonatán llamó a David y le declaró todas estas palabras, y Jonatán trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Y volvió a haber guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran matanza, y huyeron de delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl.
Y estando Saúl sentado en su casa, teniendo una lanza en su mano, y David tocando con la suya, Saúl procuró enclavar a David en la pared con la lanza, pero él se desvió de delante de Saúl, quien hincó la lanza en la pared. Y David huyó, y escapó aquella noche. Mical ayuda a David a escapar, y Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, y lo matasen por la mañana. Pero Mical su mujer avisó a David, diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y tomó Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y le colocó a la cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David, ella dijo, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, tráiganmelo a la cama para que yo lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. David huye a Samuel huyó, pues, David, y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y se fueron él y Samuel, y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí David está en Naiot en Ramá. Y Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces Saúl mismo fue a Ramá, y llegó al gran pozo que está en Secú, y preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y le dijeron, he aquí, están en Naiot en Ramá. Y fue allá a Naiot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios, e iba profetizando por el camino hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y se despojó también él de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche. Por esto se dijo, también Saúl entre los profetas. Primero de Samuel capítulo 20 versículo del 1 al 42, Jonatán y David hacen un pacto. Después David huyó de Naiot en Ramá, y vino y dijo a Jonatán, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Y él le respondió, de ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hace, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Mas ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces Jonatán dijo a David, ¿qué deseas que yo haga por ti? Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme a la mesa con el rey, pero tú me dejarás ir, y me esconderé en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás, David me rogó encarecidamente que lo dejase ir deprisa a Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Si él dijere, bien está, entonces tu siervo tendrá paz. Mas si se enoja, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que me has hecho entrar en pacto de Jehová contigo. Y si hay en mí maldad, mátame tú, pues, ¿para qué llevarme a tu padre? Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre de cierto ha determinado el mal contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Y dijo David a Jonatán, ¿quién me avisará si acaso tu padre te responde cosa dura? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Y Jonatán dijo a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando yo haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o pasado mañana, si resultare bien para con David, y yo no enviare a ti para descubrírtelo, así haga Jehová a Jonatán, y aún le añada, mas si a mi padre le pareciere bien hacerte mal,
yo te lo descubriré y te enviaré para que te vayas en paz, y que Jehová esté contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, no harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu bondad de mi casa para siempre, ni cuando Jehová aparte a cada uno de los enemigos de David de la faz de la tierra. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Y Jonatán hizo jurar de nuevo a David, porque le amaba, pues lo amaba como a su propia alma. Y le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días yéndote, y te esconderás en el lugar donde te escondiste el día que pasó, y te sentarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como si tirara un blanco, y luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Si digo al criado: he aquí las saetas están más acá de ti, tráelas, tú vendrás, porque paz hay para ti, y nada malo te sucede, vive Jehová. Mas si digo al joven: he aquí las saetas están más allá de ti, vete, porque Jehová te envía. Y en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, he aquí, Jehová esté entre tú y yo para siempre. La furia de Saúl se escondió pues David en el campo, y cuando fue nueva luna, se sentó el rey a la mesa a comer, y se sentó el rey en su asiento, como otras veces, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y Abner se sentó al lado de Saúl, y el asiento de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo cosa alguna, porque se dijo: algo le habrá acontecido, no estará limpio, de seguro no lo estará. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, el asiento de David estaba otra vez vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me rogó encarecidamente que le dejase ir a Belén. Y dijo: te ruego que me permitas ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir a ver a mis hermanos. Por esta causa no ha venido a la mesa del rey. Entonces la ira de Saúl se encendió contra Jonatán, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya, y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme ni tu reino. Envía pues ahora, y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con ardiente ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque estaba dolido a causa de David, en que su padre le había afrentado. La partida de David, al otro día por la mañana, salió Jonatán al campo, al lugar que había convenido con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre ahora, y busca las saetas que yo tire. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y cuando el muchacho llegó al lugar donde Jonatán había tirado la saeta, Jonatán gritó tras el muchacho, y dijo: no está la saeta más allá de ti. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y regresó a su señor. Pero Jonatán no le declaró cosa alguna al muchacho, solo Jonatán y David sabían del asunto. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho, y le dijo: anda, tráelas a la ciudad. Y en cuanto el muchacho se fue, se levantó David del lado del sur, y se postró sobre su rostro en tierra, e inclinó 3 veces, y se besaron el uno al otro, y lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán regresó a la ciudad. Primero de Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 15. David huye a Nob. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se asombró Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech:
el rey me ha encomendado un asunto, y me ha dicho, nadie sepa cosa alguna de este asunto a que te envío, y lo que te he mandado, y yo he citado a los jóvenes a un lugar secreto. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes en mi mano, o lo que haya. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a mano, sino pan santo, si los jóvenes se han guardado a lo menos de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado apartadas de nosotros como antes. Cuando salgo en campaña, los utensilios de los jóvenes son santos, y aun cuando el viaje es profano, será hoy santificado con los utensilios. Así el sacerdote le dio el pan santo, porque allí no había otro pan sino el pan de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes en su lugar. Y estaba allí aquel día uno de los siervos de Saúl, detenido delante de Jehová, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano alguna lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por ser tan urgente el asunto del rey. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. David huye a Gat, y se levantó David, y huyó aquel día de delante de Saúl, y se fue a Aquís rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas, diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David guardó en su corazón estas palabras, y tuvo gran miedo de Aquís rey de Gat. Y se cambió la apariencia delante de ellos, y fingió estar loco en medio de ellos, y golpeaba las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, ven a un hombre demente, ¿por qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este para que haga locuras delante de mí? ¿Acaso este ha de entrar en mi casa? Primero de Samuel capítulo 22, versículo del 1 al 23. David huye a Adulam, y Mispa yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Pero el profeta Gad dijo a David, no te quedes en este lugar fortificado, anda y vete a tierra de Judá. Y se fue David y vino al bosque de Jaret. La matanza de los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que David y los que estaban con él habían sido descubiertos. Estaba Saúl sentado en Gibeá, debajo de un tamarisco en un alto, teniendo su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oigan ahora, hijos de Benjamín, también a todos ustedes les dará el hijo de Isaí tierras y viñas, y los hará a todos ustedes jefes de 1000 y jefes de 100, para que todos ustedes conspiren contra mí. Y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni haya entre ustedes quien se duela por mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo para que me ponga acechanzas, como sucede hoy. Entonces respondió Doeg edomita, que estaba entre los siervos de Saúl, y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a casa de Ahimelech hijo de Ahitob, y éste consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y envió el rey a llamar al sacerdote Ahimelech hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, a los sacerdotes que estaban en Nob, y vinieron todos a Saúl. Y dijo Saúl, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué conspiraron contra mí, tú y el hijo de Isaí, dándole pan y espada, y consultando por él a Dios, para que se levantase contra mí, y me pusiese acechanzas, como sucede hoy? Entonces Ahimelech respondió al rey,
y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, hijo del rey, y jefe de tu guardia, y honrado en tu casa? ¿Acaso he comenzado yo hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de todo esto, ni grande ni pequeña. Y el rey dijo: de cierto morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a los de su guardia que estaban alrededor de él: vengan y maten a los sacerdotes de Jehová, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que huía y no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para arremeter contra los sacerdotes de Jehová. Y el rey dijo a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, y arremetió contra los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños y aun los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Y escapó uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, el cual huyó y alcanzó a David. Y Abiatar contó a David cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo David a Abiatar: yo sabía aquel día que estando allí Doeg el edomita, él ciertamente daría cuenta a Saúl. Yo he causado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, pues quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Conmigo estarás seguro.